Vamos a comenzar con un viaje al norte, ¿sí? La semana pasada nosotros viajamos íntegramente en La Rioja, solamente visitamos en San Juan Valle de la Luna, pero hoy vamos a tener dos direcciones, si se quiere, ¿sí? Vamos a ir de La Rioja hacia el norte por dos caminos diferentes. El altiplano andino, que podemos culminar en Salta, o viceversa, y otra parte que es en la provincia de Catamarca, que es la ruta de los 6000, ¿sí? Y después vamos a venir ya a la provincia de La Rioja, al sur, que es la parte que nos quedó la semana pasada, que es el Mirador de Cóndores en Sierra de los Quinteros. ¿Sí? Perfecto. Este programa de Ruta del Altiplano Andino consta de 8 días, 7 noches, donde vamos a ver salares y lagunas por doquier. Miren la extensión que tenemos de recorrido, 1700 kilómetros de recorrido puro y silvestre aquí en Argentina, ¿sí? El día uno, recuerden siempre que los días uno y el último día de cada programa, en este caso el 8, son de in y out, por eso aparecen los avioncitos, ¿sí? Lo bueno es que hoy vamos a repetir, no nos vamos a demorar acá en el día 2 de este programa que visita la costa riojana, que ya lo vimos la semana pasada en los otros programas, ¿sí? Hoy lo vamos a ver dos veces, los 6000 también toma la ruta riojana, pero luego va al oeste, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer, vamos a visitar en el día 2 las ruinas incas de Xincal, por si no los conocen, es la capital inca, al sur del Cusco. Vamos a visitar los pueblos de Laguna Blanca y vamos a dormir en el Peñón, ¿sí? Les había comentado la semana pasada que tenemos el kilómetro 4000 de la Ruta Nacional 40 aquí en la provincia, así que de pasadita nomás aprovechamos antes de cruzar a Catamarca, en Alpachinche, en este pueblo, hacemos unas fotitos, todos quieren sus fotos con los kilómetros, los miles, digamos, de la ruta 40, de mística ruta, y vamos a ir al Xincal de Quivivir, que es la capital inca que les mencionaba. Esto fue todo construcción incaica, ¿sí? Esta se ubica a cercanías de la localidad de Londres, por si no lo saben también, hay un Londres acá en Argentina, y de hecho fue bautizada así por Pérez de Zurita en 1558 digamos, por María Tudor, que estaba casada en ese entonces con Felipe II, que era el rey de España, ¿sí? Bueno, hay mucha historia. Londres fue fundada 5 veces, porque en esa época con los alzamientos calchaquíes y aguitas que atacaban las ciudades, la tuvieron que mover 5 veces hasta que finalmente terminó donde está hoy, en las cercanías de Chingal de Quimbiví. De hecho, Londres era capital, ¿sí? Y llegó a estar donde es hoy San Fernando del Valle de Catamarca, que es la actual capital de Catamarca. Todo esto hay muchas ruinas en el norte argentino que fueron adjuntadas al Imperio Inca, ¿sí? Entonces, una de las diferencias, pero esta, que es la capital inca del sur, fue construida por los incas. Recuerden que los incas, acá teníamos los diaguitas calchaquíes en todo el valle, y después viene el Inca, llegó aproximadamente en el 1470, y después vienen los españoles, ¿sí? Entonces llegaron los incas y construyeron esta capital, que era un centro administrativo bastante grande. Fíjense las puertas trapezoidales que se pueden ver, es arquitectura incaica, es el ADN incaico, por más que estemos a 3000, 4000 kilómetros de Cusco, no importa, siempre que vemos construcciones incas, vamos a ver estas características, ¿sí? Acá hay un recorrido que se hace de 1 hora y media caminando con guía, tenemos un museo de sitio también, donde vamos a ir viendo cada una de las estructuras que hay. Hasta el día de hoy se sigue estudiando con imágenes LiDAR de esas de láser, para ver lugares ocultos que todavía no se conocen, se siguen haciendo excavaciones. Se llama el Xincal de Quimbiví porque estaba completo, totalmente tapado de Xinqui, que es un arbustito, ¿sí? Por eso el Xincal, que vivir es el río, porque se encuentra en cercanías de ese río. Así que cuando lo descubrieron, prácticamente no se lo veía, y sí, lo están trabajando. Lo tienen bastante lindo, está bastante con señalética, bueno, las guiadas, tenés algunas veces en luna llena algunas visitas, y siempre se celebra el Año Nuevo incaico también, o las ofrendas a la Pachamama, el Día de la Pachamama, ahí tiene mucha actividad. Fíjense que tenemos un templo del sol, tenemos un templo de la luna, aquí de esta fotografía es desde el templo de la luna y con las escalinatas del templo del sol. Recuerden que los incas adoraban mucho a la luna, al sol, de hecho Inti era el dios sol.
No era el dios supremo porque ese era Huayrapuca, pero, perdón, Huayrapuca es un viento. No me sale el nombre del dios supremo, pero no era el Inti, ¿sí? Luego de las ruinas de Chincal, vamos a atravesar por Belén, la quebrada del río Belén. Eh, Recuerden, no les comenté, este programa, este día 2 vamos a dormir allá arriba en el pueblo del Peñón, ¿sí? Ya estamos en el altiplano andino, ahí se subiría. Nosotros acá vamos por la Ruta Nacional 40 en la ruinas de Chincal. De aquí, antes de Walfin, en vez de continuar por la Ruta Nacional 40, ya vamos a doblar a la izquierda para pasar por la Puerta del Corral Quemado y vamos a comenzar a trepar, como se dice, para llegar al altiplano andino, ¿sí? Vamos a pasar también por el pueblo de Laguna Blanca, que es una reserva y una laguna, con flamencos. Toda esta zona está poblada de vicuñas, y vamos a llegar al pueblo, al Peñón, para descansar ahí. Tenemos geoformas curiosas a lo largo de la ruta. Recuerden que además ya venimos viendo la ruta del adobe, ¿sí? Así que es un día bastante completo, muy diverso, bastante interesante, con sitios históricos, con mucho paisaje, ¿sí? De esto que estamos viendo ya no es lo primero que se ve en el día, sino que ya vimos toda la ruta de la costa riojana. Hay un montón de geoformas así que le llaman el cementerio de barcos, porque parecen barcos abandonados. Después tenemos el pueblito de Villavil, donde es muy interesante, paramos siempre, hay un centro municipal de artesanías, donde podemos encontrar artesanías de, bueno, ropa tejida con llamas o vicuñas, ¿sí? En el altiplano se hace la esquila de la vicuña, ecoamiga, si se quiere. ¿Por qué? Porque está avalada por el gobierno y además porque tienen distintos aspectos ellos para esquilar. No esquilan a los menores de un año, a los adultos, a los enfermos. Y además hay un certificado, siempre hay gente controlando, hay un ente controlador. Entonces, cuando uno compra, por ejemplo, unos guantes de vicuña, unos ponchos de vicuña, recibe un certificado donde dice qué animal fue, cuántos gramos tiene lo que está comprando, quién fue el artesano, en qué año se hizo la esquila, así que está bastante controlado. Es muy bonito y tienen unos precios bastante elevados. Ustedes saben que la vicuña es uno de los más queridos en el mundo. Hay ponchos de hasta 90.000, 100.000 pesos, y así que se consigue de todo. Vas a ver guantes, mitones, gorritos, pero bueno, tienen su precio la vicuña. Pasando Villavil, uno empieza a subir por la quebrada de Indalecio y va a ver estas ollitas con unas cascadas. Depende cómo vino la precipitación esos años o en esa semana, vamos a tener más o menos agua. Para subir a este bolsón, que acá viene el borrón, esto ya pasando Villavil, si nosotros vendríamos de allá atrás, ya subiendo. Fíjense que se nota un poquito ya la altura, cómo va cambiando la vegetación. Uno, a medida que va subiendo o ascendiendo, empieza a notar que ya disminuye el monte, disminuye en lo que es el arbusto, ¿sí? Los árboles, y empieza a haber vegetación más achaparrada o más pequeña, ¿sí? Esto que estamos viendo es como un dique, ¿sí? Allá está una quebrada de que estarían las ollitas con las cascadas. Entonces esto es un dique aluvial de sedimentos que viene todo desde el altiplano, se ha ido acumulando con los años. Estaríamos transitando todo sobre cantos rodados, ¿sí? Y acá, este es el pueblito de Laguna Blanca, que ahí, como leen arriba, es la reserva de la biosfera. Antes pasamos por la cuesta de Randolfo. En la cuesta de Randolfo está interesante, bueno, está la cuesta de Zapata también. Tenemos unos médanos grandes. Yo no puse foto de todo, o no nos daría el tiempo. Hoy tenemos que hablar del altiplano y otros dos programas más, así que les voy comentando un poco todo lo que hay, ¿sí? Pero bueno, las vicuñas siempre las vamos a ver. Tenemos hoy en día, hay buena ruta hasta Antofagasta, pero necesitamos siempre 4x4, parten desde La Rioja para poder visitar el resto del altiplano, que sí o sí se hacen vehículos de doble tracción, y el campo de Piedra Pómez, ¿sí? Estos paisajes es lo que nos va a acompañar a medida que ya estás en el altiplano y hasta que bajemos allá en la quebrada de Humahuaca el día 7, ¿sí? Fíjense todo lo que vamos a ver, ya estamos hablando de Jujuy. El altiplano se originó, digamos, la orogenia
surge primero con un pequeño levantamiento y luego viene la cordillera de los Andes, entonces queda sobre elevado, es una planicie en altura, por eso se le llama así. Vamos a rondar siempre entre los 3.000 y 3.500 metros de altura. Está bueno que vamos a hacer un ascenso lento y vamos a ir durmiendo arriba en la altura, entonces eso ayuda mucho a la aclimatación de los pasajeros, ¿sí? Acá les estoy mostrando la hostería del pueblito del Peñón. Son pueblitos muy pequeños, tienen que saberlo. No hay señal entre lugares. Cuando uno está viajando no hay señal de celulares, solamente se posee, en este caso, Wi-Fi. Cuando nos conectamos en el pueblo del Peñón, que es un pueblito tan pequeño que no tiene luz eléctrica, sino que utilizan generadores eléctricos que están funcionales desde las 6 p.m. hasta las 12. Entonces, esas 6 horas son las que tenemos de tiempo para cargar celulares, chequear correos o mandar WhatsApp y avisar de cómo vamos a los familiares, ¿sí? Para todos aquellos que mantienen siempre conexión con sus parientes en los viajes. Los platos típicos de esta zona en el altiplano abundan los que sería la llama, ¿sí? Estofado de llama, milanesa de llama, es muy consumida. De hecho, hay una feria ganadera de la Puna, así como las ferias como la rural que conocerán ustedes en Palermo. Acá se hace en Antofagasta, un poco más al norte del Peñón, la feria ganadera de la Puna, ¿sí? Donde se eligen los campeones de llamas y se hacen locreadas, se hacen corpachadas, las corpachadas que es un pozo de ofrenda a la Pachamama. Fíjense que hace frío, ¿no? Estamos en 3.000 metros de altura. No importa si ustedes están ofreciendo este programa el 10 de febrero o el 10 de julio. En altura siempre es fresco, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta. Uno tiene que llevar abrigo o camperas para la altura y sobre todo protección solar. Recuerden que al estar a 3.000 metros de altura ya tenemos menos atmósfera y el sol se siente bastante en la piel, entonces vamos siempre protegidos. Entonces, vamos a pasar al día 3, que se visita desde el Peñón, vamos a salir hacia el oeste a visitar el campo de Piedra Pómez, famosísimo campo de Piedra Pómez, les diría que casi único en el mundo, lo he escuchado por personas que han viajado mucho en todo el mundo, por extranjeros, te lo mencionan como único en el mundo. Vamos de camino a Antofagasta de la Sierra, que ahí es donde vamos a dormir este día. Vamos a ir visitando distintos volcanes, todo este altiplano ya está, vamos a ver mucha lava, ¿sí? Los basaltos volcánicos y muchos conos, que son los volcancitos que se han armado durante la formación de los Andes. Era una zona bastante, imagínense que los rozamientos de la corteza ha generado mucha actividad, ¿sí? Y vamos a dormir en el pueblo de Antofagasta de la Sierra. ¿Qué es el campo de Piedra Pómez? Es esto, ni más ni menos. Es Piedra Pómez, un campo gigante hasta donde alcanza la vista, de piedras muy grandes, todas quebradas ahora por el clima, ¿sí? Se ha ido compactando y se formó esta piedra. Y miren, hasta donde alcanza la vista, uno ve Piedra Pómez, podemos caminar adentro, ver distintas geoformas, pasear, sacarnos fotos, siempre es muy grande. Acá no tengo imagen en este caso con personas como para tener una escala, pero es bastante bueno. Esta Piedra Pómez son los flujos piroclásticos de los volcanes, son las nubes blancas, esas que bajan, y que vienen a más de 100 kilómetros por hora cuando vienen ladera abajo, es esto, ¿sí? Que se va compactando. Por eso esto es blanquito, es distinto a los basaltos negros, que ya les voy a mostrar. Fíjense cómo ha sido erosionada, ¿sí? Proveniente del volcán blanco ahí cerca de este sitio. Fíjense, el cielo a mí me llama siempre la atención, un cielo muy azul, ya en la altura se lo ve bastante diáfano y muy bonito. Ese es el volcán Karachi, que, bueno, esos sí son basaltos, piedras negras, vamos a encontrar de todo tipo, granuladas, que son las piedras más, o la lava más nueva, ¿sí? El magma más nuevo, y después vamos a ver basaltos prácticamente pulidos por el viento, lisos, son el terror de las cubiertas de las 4x4, porque son bastante filosos, ¿sí? Y vamos a atravesar, como les contaba, muchos volcanes, entre ellos el volcán Ejote, hay muchos jotes, van a ver, si ustedes ven en esta zona, a lo largo de la ruta van a ver Jote 1, 2, 3, 4, porque le han puesto el mismo nombre, justamente por la formita que tiene, ¿sí? Como si fuese la cola del jote con las alas.
y luego vamos a llegar al pueblo de Antofagasta. Antes de Antofagasta hay dos volcancitos, que es el volcán Antofagasta y la Lumbrera. En la Lumbrera hay un pucará que fue ocupado desde el 900 después de Cristo hasta después los incas y la colonia también. Así que hacemos una pequeña parada antes de llegar a Antofagasta de la Sierra, ¿sí? Para visitar ese pucará. Los pucará son fortalezas. Siempre que ustedes escuchen la palabra pucará como el de Tilcara, son fortalezas, son lugares hechos, construidos en altura, que son de defensa, ¿sí? Son lugares donde uno podía ver al enemigo venir con bastante anticipación y además eran poco accesibles para el enemigo. Tenían que trepar mucho, hacer escaladas, entonces era muy difícil de tomarlos. Esta es la placita de Antofagasta de la Sierra, pueblito pequeño, acá sí hay electricidad, un pueblo muy bonito. Acá tenemos a la izquierda de la iglesia, no se la ve, hay un museo muy interesante. Se han encontrado muchas momias en el altiplano andino, más allá de las que conocemos del MAM en Salta, por ejemplo, las incaicas, las de Yuyayaico. Acá se han encontrado de distintas culturas, de la cultura Belén, de la Ciénaga, se han encontrado muchos en distintos cuevas o picos, ¿sí? Entonces hay muchos museos en Catamarca que tenemos momias expuestas, ¿sí? Siempre con respeto se las ve, no están a la vista de todos, sino están en una pieza separadas. El día 4, ¿qué vamos a ver? Vamos a salir de Antofagasta, de la sierra, ya vamos a cruzar a Salta, para dormir en Tolar Grande, ¿sí? Vamos a ir por el Salar de Antofalla, tiene una longitud de 200 kilómetros de largo, es el salar más largo del mundo, y comparte acá un poquito en la puntita, vamos a ver que se introduce en la provincia de Salta, ¿sí? Atravesando la Sierra de Cararaste, que es esta que está acá, de Antofagasta, perdón, al oeste. Luego de la visita del Salar de Antofalla, vamos a ir por Antofallita y vamos a cruzar al Salar de Arizaro, ¿sí? Para visitar el cono de Arita, que sería lo último que vemos. Después se hace todo el recorrido por el Salar, es muy extenso, tiene 1500 kilómetros, es el más grande de Argentina, y vamos a dormir en Toral Grande. Acá parecen distancias cortas, de hecho sí lo son, uno hace 200, 300 kilómetros, pero los caminos son muy lentos, además de todo lo que hay que visitar. Porque el camino en sí es bello para donde uno mira, entonces hay muchos pasajeros que les encanta frenar, tomar fotografías, además que se nos cruzan vicuñas, se nos cruzan suris, cóndores, entonces siempre frenamos porque tenemos distintas fotografías y lindos paisajes de fondo, así que acompaña todo. Entonces se hacen bastante despacio estos recorridos, además que las velocidades no son más de 60, 40 kilómetros por hora en muchos de los lugares, ¿sí? Fíjense, cuando llegamos a Antofalla, cuando estamos en la cima de la Sierra de Cararaste, ya vemos hacia el otro lado, hasta el pueblo de Antofalla, este chiquitito que se ve allá, que está sobre el cono de eyección este. Los conos de eyección se notan mucho en este altiplano, son los que vienen, son aluviales, ¿sí? Miren, de donde vienen siempre de las quebradas. Y esto blanco que se ve es el salar de Antofalla, ¿sí? Y bueno, la ruta baja y vamos a ir todo por esta rutita hasta llegar allá. Y después cuando nos vamos al norte, hacia Tola Grande, vamos a volver y nos introducimos por acá, ¿sí? Antofallita. Esta es del mismo mirador, ya mirando un poco a la izquierda. ¿Sí? Hasta donde está la vista, uno ve Salar, recuerde, tiene 200 kilómetros de largo. Y en Antofalla, por lo general, podemos almorzar. ¿Sí? Hay mucho, hacia el oeste de Antofalla hay minería, entonces hay comedorcitos que funcionan para alimentar a los mineros, las empresas los tienen contratados, entonces uno también puede utilizarlos y comer ahí. Es un buen lugar, y si no, obviamente que traemos algo ya desde el pueblo de Antofagasta. Pero es un buen lugar para parar, comer y caminar. Lo puedes muy chiquitito, es todo de adobe, no hay nadie, todo tranquilo, entonces uno puede ir tomando fotografías sin molestar a nadie y bueno, es lindo para distenderse. Antes de continuar al norte, nos vamos a introducir al Salar de Antofalla. ¿Qué tenemos para ver acá? Los ojos del campo, que son distintas lagunas y de distintos colores. Los ojos del campo varían según la época del año y si ha habido deshielos o lluvias, su altura, ¿sí? Y sus colores. Tenemos estos rojizos, hay amarillos y azules como que veían recién. Es muy bueno, por ejemplo, en Antofalla una señora nos contaba que de pequeña su madre no los dejaba jugar cerca de esto porque decían que eran malvados, ¿sí? O malignos,
Y eso es porque algunos animales, ya si están desesperados por agua, al tomar esto tienen mucho arsénico y fallecen, ¿sí? Mueren, aparecen las osamentas de los animalitos. Lo que tiene de interesante esto, juntos con los ojos de mar que hay en Tolar Grande, en la cercanía de Tolar Grande, son los microbialitos, ¿sí? Que son microorganismos capaces de hacer fotosíntesis en condiciones anaeróbicas y además en condiciones de altísima radiación solar y de poco oxígeno. Entonces, son los primeros habitantes que tuvimos en la Tierra, ¿sí? Son los que poblaron o aumentaron la concentración de oxígeno en la Tierra para que después, bueno, pueda seguir evolucionando la vida, ¿sí? Son cianobacterias, ya lo vamos a ver un poco más en Toral Grande. Como les contaba, después nos vamos hacia el norte, vamos a atravesar por Antofallita, Antofallita es una estancia, sería así, son 3 casitas donde vive una familia, que es paso obligado para subir una pequeña quebrada para descolgarnos ya en la provincia de Salta y para visitar el Salar de Arizar. Fíjense, a veces la ruta es esto, después de las lluvias. Esta sal con el barro es durísimo, entonces uno no puede ir a más de 20 kilómetros por hora, tiene que hacer extensiones de 60, 70, 80 kilómetros a esa velocidad, entonces por eso es que nos lleva tanto tiempo. Este es el cono de Arita, ya lo conocen muchos. Los salares, tanto este como los que veníamos viendo, son de origen volcánico, ¿sí? De aguas saladas volcánicas, no es originario del océano, como tengo entendido que es el caso de Uyuni, ¿sí? Esto es evaporación de los lagos antiguos que había, eh, de agua salada de origen volcánico, que se ha dejado todo el salar. Bueno, es el más grande de Argentina, como les comenté, ¿sí? Tiene 1.500 kilómetros cuadrados, y es el tercero después de Uyuni y el de Atacama, ¿sí? Llegamos a Tolar Grande, ya prácticamente al atardecer, al anochecer, para descansar. Estas son las casitas cuevas, le llaman, son las casas antiguas de los antiguos habitantes de Tolar que habían aprovechado el relieve para hacer sus casitas. Tolar se llama así también por tola, que es una planta verde, se la suele ver, no se la ve ahí en el pueblo, sino cuando uno mira al noreste, se la ve en las lejanías como un arbustito verde. Fíjense también en todas estas fotografías cómo desapareció prácticamente ya la vegetación. Tenemos esta vegetación achaparrada de altura, esos pastos amarillos, ¿sí? Esos pastos duros y amarillos. Y luego de Tolar vamos a tener el día 5, acá quizás ya se van poniendo un poco más familiares con los destinos, vamos a terminar en San Antonio de los Cobres, ¿sí? Vamos a atravesar la Sierra del Macón para ir al Salar del Diablo, 7 Curvas, Salar de Pocitos, otro buen lugar para comer acá en Pocitos, hay unos comedores bastante piolas y buenos, se come rico. Antes de llegar a San Antonio de los Cobres, vamos a introducirnos un poquito en la ruta 40, que miren, viene acá desde Cachi. Fíjense, esto está bueno, acá se nota mucho. Uno puede ir de La Rioja a Salta por la ruta 40, y si no, viene por el altiplano andino, viendo las lagunas, los salares, y acá nos vamos a descolgar ya a San Antonio de los Cobres. Bien, aquí entonces tomamos un poco la ruta 40 y vamos a ver el viaducto de la Polvorilla antes de llegar a San Antonio de los Cobres. Estos son los ojos de mar que les comentaba, los mismos microorganismos que tenemos en los ojos de campo en el Salar de Antofalla. Acá hay una bióloga que no tuve tiempo ahora de googlear el nombre, no me sale, es una chica ruda, la deben haber visto en la televisión, una argentina, que anduvo incluso con gente de la NASA, han venido a hacer estudios por las condiciones que hay, ¿sí? Son muy inhóspitas, entonces como la NASA anda muy interesado siempre en Marte, este tipo de cosas, vinieron a hacer estudios, y esta mujer, bueno, descubrió los microbialistos, estos estromotelitos que les comentaba yo recién. Entonces toda esta zona luego se hizo como reserva para... Hay mucha minería en estos lugares, como hay sal y ese tipo de cosas, siempre el litio, el magnesio, el potasio, bueno, las mineras andan muy interesadas siempre, entonces está buscando la preservación de estos lugares porque son lugares originarios donde se originó la vida en el planeta, digamos, y lo que han permitido la evolución del resto de los animales vivos. Este es el cartelito cuando uno llega a los ojos de mar. Y este hombrecito que ven allá casualmente es el cuidador.
Él va caminando todas las mañanas, 5 o 6 de la mañana, desde Toral Grande hasta este lugar. Y ahí espera sentado al sol, esperando visitantes para darle su explicación, y él cuida del lugar para que nadie tome pedazos, porque muchas veces se ven estos estramatelitos, se ven como capas de estratos pequeñas, entonces por ahí la gente va y los toma, y se ve como, es como una baba, ¿sí? Y esos son, ahí estarían los microorganismos. Entonces, como es un área protegida, este hombrecito es el encargado siempre ahí de cuidar, y atiende muy bien a todos los turistas. Y bueno, nada, tiene esa vocación es impresionante verlo, ahí está siempre sentado, no tiene ni sombra, no tiene un techo, está sentado el sol y espera a la llegada de visitantes que no llegan, no es Iguazú, ¿eh? A veces llega uno, a veces no llega nadie en todo el día, pero él va y vuelve todos los días. Luego, cuando uno atraviesa la serranía del Macón, vamos al desierto del Diablo, que es muy bonito. Es muy árido, es un desierto frío, se los conoce así, sí, los desiertos pueden ser cálidos o fríos. Este es como el de Gobi también, o como el Tíbet. En invierno tiene temperaturas de 30 grados bajo cero durante la noche, sí, y extremadamente árido. Miren que acá ni siquiera vemos la vegetación achaparrada que veíamos antes. Y bueno, cuando hay lluvias o deshielos, a veces trae agua acá, como se ve. ¿Sí? Y después vamos a llegar a Pocitos y el Salar de Pocitos. Muy interesante, muy bonito también, hay ojos de mar, y hay lagunitas, esas lagunitas que venimos viendo, en la Puna hay muchos, entonces para hacer fotografías son aguas muy espejos, y uno puede hacer fotografías ahí graciosas si se quiere. Hay bastante abundancia de estos ojitos. Yo les había comentado, en Pocitos podemos comer, y luego de Pocitos uno va ya encarando a San Antonio de los Cobres. Acá estamos a 26 kilómetros de San Antonio de los Cobres, y este es el paso más alto que vamos a tener, ¿sí? El Alto Chorrillo, a 4.560 metros de altura. Recuerden que en la Puna venimos en los 3.000, 3.500, y acá vamos a subirnos y ya nos descolgamos para ir al viaducto de la Polvorilla, ¿sí? ¿Qué es esto? Ya seguramente acá varios lo conocen, es donde llega el tren de las nubes. El tren de las nubes hace el recorrido y se detiene aquí. Bueno, nosotros lo veríamos desde abajo mientras recorremos la ruta 40. Y luego, sí, ya retornamos y nos vamos a San Antonio de los Cobres, que es este pueblo. Acá vamos a hacer noche. Y aquí está el tren de las nubes. De hecho, las combis, los colectivos de Salta vienen hasta acá. ¿Sí? La gente toma el tren de las nubes aquí y comienza el recorrido hacia el viaducto. Bien, me quedan dos programas, así que acá me gustaría, lo preparé así, hacerlo rapidito, día 6 y 7, porque bueno, ya muchos conocen Quebrada de Humahuaca. El día 6 vamos a salir San Antonio de los Cobres a dormir en Purmamarca o Tilcara, de acuerdo a la disponibilidad de alojamiento, ¿sí? Ustedes bien saben que en días muy demandados, por más que hay bastante disponibilidad, a veces está todo ocupado, ¿sí? Así que depende, se puede dormir en Purmamarca o Tilcara. El día 6 parte de San Antonio de los Cobres, vamos a ver las Salinas Grandes, con los artesanos de la sal, la Cuesta del Ipán, Purmamarca, ¿sí? Y el día 7 se visita la Quebrada de Humahuaca, donde vamos a ver el Pucará de Tilcara, vamos a ver en Humahuaca el pueblo, bueno, San Francisco, ahí tenemos el San Francisco que está en la plaza, interesante porque nosotros partimos en La Rioja, y en La Rioja lo tenemos San Francisco Solano. De hecho, la primera parada en La Rioja, antes de introducirnos en la costa riojana, hay una capilla que es la Padercitas, donde hay un hito histórico de San Francisco, con su violín calmando a los diaguitas que querían destruir la ciudad de La Rioja. Así que, bueno, él fue bajando, evangelizando desde el norte. Así que ahí conectamos un poco de historia, y son contemporáneos, es contemporáneo, es la misma persona, ¿sí? Así que bien. Bueno, ahí les demarqué los que vamos a visitar: Cuesta del Ipán, Salinas Grandes, Ucaratilcar, Humahuaca, y que este sería el día 7, ¿sí? Uno culmina en Salta para que al día 8 puedan tener el transferado ya para retornar. Les había comentado que es reversible, o sea, uno puede llegar acá como día 1 a Salta y comenzar el recorrido a la inversa. Salinas Grandes, ¿sí? Jujuy.
Fíjense, tenemos 4 provincias en un solo programa, ¿sí? La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta. Imponente, Cuesta del Lipán, bajando a Quebrada de Humahuaca, ya Patrimonio de la Humanidad. Y vamos a llegar a Purmamarca, Pucará de Tilcara, El Pueblo de Humahuaca, Ricardo Vilca. Si no lo conocen, lo pueden googlear. Tiene muy buena música con vientos. De hecho, Moyo toca una canción de él con los músicos de Vilca. Ricardo Moyo, el de Divididos. Bien, y entonces el día 7 culmina en Salta para que el día 8 ya nos volvemos cada uno a su casa. Vamos a pasar ahora al otro programa que sale de Rioja del Norte, que es Ruta de los 6000, ¿sí? Ya tenemos menos kilómetros, pero sin embargo tenemos un buen recorrido. Acá yo tenía marcado el Balcón del Pisis, por eso lo tengo ahí como prohibido. Acá no se visita esto, sino que se visita, bueno, otra vez, miren, ya conocen la costa riojana, ya la van a conocer mejor que yo. Acá está la Padrecita, la iglesia que les comentaba recién, de San Francisco. ¿Sí? Se visita todo la costa riojana. En Aymogasta tenemos un olivo de 400 años. ¿Sí? Recuerden que somos el principal productor de Latinoamérica de olivo, de aceituna. Los españoles cuando vinieron vieron muy similar el clima, además por eso se llama La Rioja después de la Rioja de España. El nombre es Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Fundada por Ramírez Velasco, casualmente el mismo fundador de Jujuy. ¿Sí? Bien, luego de la costa riojana, el kilómetro 4000, ruta 40, etcétera, en vez de tomar la 40, visitar Londres, llegar de Quimivil y subir al altiplano, no, nos vamos por la 60 hacia el oeste, ¿sí? Donde vamos a pasar por el pueblo de Tinogasta. Tinogasta significa pueblo, lugar de encuentro. Van a ver mucho gasta acá, Sanagasta, Aymogasta. ¿Sí? Es una palabra, son quichuas. Gasta siempre significa lugar o pueblo de, y Tino en este caso sería encuentro, ¿sí? Bien, acá les marqué entre Tinogasta y Fiambará, la ruta del adobe. Les marqué las termas de Fiambará, que visiten este programa también. Quebrada de las Angosturas, al oeste de Fiambará. Y bueno, lo que sería la ruta de los 6000, que es por la ruta 60. Solamente, bueno, sería paisajismo, ¿no? Son rutas escénicas, viendo los volcanes que tienen más de 6000 metros de altura, pertenecen al hemiciclo de volcanes, como una herradura, que también tienen parte de La Rioja, acá es donde se encuentra el Monte Pisis, por ejemplo. Son todos volcanes de más de 6000 metros de altura. ¿Sí? Bien, la ruta del adobe, como les comentaba. ¿Qué es la ruta del adobe? Son todo esto, capillas de adobe, eran capillas privadas en ese entonces. Por ejemplo, esto que estamos viendo es el oratorio de los Horquera, ¿sí? Es de principios del siglo XVIII, todas tienen vigas de algarrobo, y acá adentro tenemos la imagen de Nuestra Señora del Rosario, que es proveniente de Chuquisaca, de Bolivia, ¿sí? Hay muchas capillitas de estas, ¿por qué? Porque la gente pudiente de ese tiempo era como que cada una tenía su capilla, ¿sí? Que a su vez era compartida con la gente del pueblo o los lugareños, pero era su capilla. Era gente de bastante poder y adinerada en ese entonces. Se visita también, esta es otra ruta del adobe, perdón, es la misma ruta del adobe, pero otra capilla, ¿sí? Es Nuestra Señora de Andacollo, es la única que tiene 2 torres, así de un estilo neoclásico. Las puertas de quicio que les comenté la vez pasada también se ven acá en estos lugares, que son las puertas sin bisagra. La de Andacollo, la Virgen de Andacollo es de origen chileno, ¿sí? Y son todas antiguas. La de recién, el oratorio de los Horquera es de principios del siglo XVIII y esta es de a mitad del siglo XIX, ¿sí? Y el 26 de diciembre tiene su fiesta patronal. Fíjense que es muy bonita. Y están en el medio de la nada, entre Tinogasta y Fiambalá. Uno tiene que desviarse de la ruta, hacer un pequeño tramo de ripio para llegar a las capillas. Y esta que están viendo, a mi gusto, de adentro es la mejorcita. Miren que es todo hecho de barro. El adobe es eso, es mezcla de barro con paja, ¿sí? Suelen ser de paredes de 60 centímetros, de 1 metro. Es muy buen aislante. En verano son frescos adentro de las casas de adobe.
y en invierno te mantiene el calor si uno hace un fueguito adentro, entonces es muy bueno y duradero, como pueden ver. Miren las vigas, el techo acá se nota restaurado, pero miren las vigas que les comentaba de los robos, y miren el altar, todo completamente hecho de barro, ¿sí? Es Nuestra Señora del Rosario, el nombre de esta capilla. No es la que están viendo atrás, la de Dos Torres. La anterior es la de Andacollo y esta que estamos viendo acá es la Nuestra Señora del Rosario. Esta es de 1712, es la iglesia más antigua que tiene Catamarca en pie, ¿sí? O sea, es lo más antiguo que se puede ver en pie en cuanto a turismo religioso en Catamarca. Luego uno llega a Fiambala, también se ve la comandancia de armas, hay otras iglesias, ¿sí? Hay otras construcciones de adobe en este camino. Yo estoy mostrando algunas por el tema, bueno, del tiempo que tenemos para mostrar. Uno llega a Fiambala, vamos a dormir en Fiambala. El día siguiente ya vamos a comenzar la ruta de los 6000, atravesando Quebrada de las Angosturas, muy bonita, colorida, con curvas, siempre para las fotos, como siempre. Y vamos a ver, una vez que ya estamos arriba, sobre los Andes, en la Ruta Nacional 60, empiezan a aparecer los volcanes, ¿sí? El volcán Incahuasi, con estos carteles, a su vez hay muchos refugios a lo largo de la ruta, porque se practica mucho andinismo en esta zona. Acá tenemos uno de los más altos, que sería el Ojo del Salado, que es este, ¿sí? De 6.864 metros de altura. En algunos lugares figura como 6.893 metros de altura. Fíjese que por 60 y pico metros le está arañando el récord a la Concagua, ¿sí? O sea, si uno los pondría al lado, uno no le saca ni una cuadra de altura al otro. O sea, la Concagua sería 3/4 de cuadra más alto que el otro. El muerto aquí no se ve, estaría allá atrás, y sí se ve el Walter Payne y el nacimiento. ¿Sí? Que Walter Payne con Pisces son los que anduvieron haciendo los límites. Todo esto ya casi estamos en el borde, de hecho el Ojo del Salado, el límite es compartido con Chile y Argentina. Se llega a aduana en el Paso San Francisco, con el volcán San Francisco. Cóndores y vicuñas también siempre. Cuando estemos en altura, la vicuña, recuerden que aparece a partir de los 3000 metros, ya habita. ¿Sí? Y ese día regresamos a dormir en Fiambalá para el último día, antes de volver a La Rioja. Este programa que es de 5 días, 4 noches. El cuarto día, antes de retornar, vamos al complejo termal Fiambalá, que es muy lindo porque está enclavado en esta quebrada y a su vez tiene una vista muy bonita. Allá atrás se vería, acá no se aprecia, pero está Fiambalá, y cuando nosotros vamos a los 6000 atravesamos hacia allá, por las 60, ¿sí? Nos internamos en los Andes atravesando estas montañas. Ahora vinimos hacia el este, a las termas de Fiambalá. Y es agua que surge de arriba, ¿sí? Caliente, y han construido piletones donde va perdiendo 1 grado en cada pileta, ¿sí? También es un sitio bueno para almorzar. Eh, bueno, tiene todos los recaudos, ¿sí? Hay una salita con médicos, recuerden, siempre uno en las termas tiene que estar 5 minutos y salir porque, bueno, te baja la presión, entonces siempre en los lugares termales hay enfermeros o médicos a la mano, ¿sí? Bien, aquel programa terminaría las termas de Fiambalá, vuelven a La Rioja para el día siguiente ya retornar a Buenos Aires. Este es el otro que les comenté al principio. Este ya no va al norte, sino que va de la ciudad de La Rioja hacia el sur, ¿sí? Y consta de 4 días, 3 noches, donde el día 2 nos vamos a ir desde La Rioja hasta la Sierra de los Quinteros, que es esto aquí que dice Sierra de los Llanos, para dormir en la posada o posta de los Cóndores que se encuentra sobre esta sierra. Esta sierra tiene entre 1500 a 2000 metros de altura, no es alta, ¿sí? Y acá hay un criadero natural de cóndores, hay unas quebradas y cañones donde ellos anidan, así que hay muchos. Yo no sé, les digo, no conozco condorito en Córdoba, pero se ven muy cerquita, vuelan muy bajo, a 2, 3 metros de altura. Son
animales muy curiosos. Esta es la posada cuando uno llega. O sea, en el día 2, además, antes de empezar a subir a la montaña, paramos también en Chira, que es donde está la casa de Victoria Romero, fue la mujer de Chacho Peñalosa, uno de los caudillos emblemáticos riojanos, así que también se va parando y visitando distintos sitios. Después, al final del día, ya para el atardecer, luego de trepar la montaña, vamos a llegar acá a la posada. Que tenemos un arroyo por allá atrás que acá no se nota, donde los pasajeros pueden caminar o disfrutar del día. En realidad es muy bonito, es como una estancia. Tenemos una pileta, bueno, panes caseros, mate, lo que la gente busque, encuentra. Estaba bien equipada. Miren cómo son las habitaciones, ¿sí? Esto no lo recomiendo tanto en julio, ¿sí? Porque es frío, es bastante fresco. Tenemos lindos atardeceres. Bueno, el chivito al horno es el plato fuerte de la casa. Estos son los dueños de la posada, pero a su vez, bueno, ellos viven ahí, es una estancia grande, eh, son de La Vega de apellido los chicos, y bueno, han hecho la posta, el turismo, el gobierno los apoyó y han creado la posta para poder visitar los cóndores, entonces cada vez reciben más pasajeros. Y hay dos opciones acá, esto sería ya el tercer día, que es el que vamos a ir al Mirador de Cóndores. Uno puede ir caminando o a caballo. El sendero que se hace es el mismo, la única diferencia es que uno hace el esfuerzo o lo hace el caballo. Eso depende de la elección de cada uno. Pero miren que es fácil, ¿sí? Dificultad baja, se camina, si bien es montaña, pero es como llanura, ¿sí? Miren que tenemos hasta niños que lo pueden hacer. Es un lugar muy bonito también. Los caballos son de los chicos. Uno, el día anterior, ya si los pasajeros decían la cabalgata, ya se arregla con los guías para que tengan los caballos listos el día siguiente. Y bueno, llegamos al mirador. Acá tenemos en total 5 horas en este día. Son 2 horas y media de caminata, más o menos una hora de avistaje y 2 horas, 2 horas y media de regreso. ¿Sí? Pero bueno, por eso les quería mostrar. No es difícil, no hay que tener estado físico de un atleta, sino alguien que camine en un estado físico saludable, normal, lo puede hacer. ¿Sí? No se requiere experiencia, a eso es a lo que me refiero. Y bueno, llegamos al mirador de cóndores, donde tenemos de todo. Vamos a ver los pichones, en este caso están viendo, no es un adulto, es fácil diferenciarlos por los colores. Los cóndores pequeños son marrones y todavía no tienen el cuello blanco, el anillo blanco, ¿sí? Y en este caso es una hembra porque los machos tienen una cresta, así como los gallos, para que se den una idea, bueno. Así que vamos a tener adultos, vamos a tener pichones, y bueno, son tan curiosos que te vuelan por arriba, al costado y por abajo. Lo vamos a ver desde todos los ángulos, ¿sí? Este ya es un poco, está queriendo tomar la coloración de adulto, ¿sí? Fíjense, este sí es un macho, con la cresta. Estas imágenes sí son de teleobjetivo para la fotografía, pero créanme que está a 2 metros el animal. Y además es muy impresionante verlos de tan cerca porque el cóndor adulto, el macho, con las alas abiertas, tiene 3 metros de largo de punta a punta. ¿Sí? Son animales muy grandes. Y parado, si el bicho está posado, a un humano promedio te llegaría a la cadera. ¿Sí? Son animales muy curiosos, vienen, te dan vueltas. Es muy bonito verlo. Siempre acá se lleva para hacer un picnic, ¿sí? Ahí comemos unos sanguchitos o algo en el mirador, porque estamos llegando al mediodía, lo mejor es ir por la mañana, y ya por la tarde volvemos para, bueno, tomar todas nuestras cosas y retornar el viaje a La Rioja, ¿sí? Fíjense, como les decía, de costado los vamos a ver de abajo, de arriba, a nuestra altura. Ese está de abajo. Estos son adultos, ya tienen las alas blancas en la parte eh, dorsal, ¿sí? Y bueno, creo que estamos cerca de la hora, así que me despido con esto. Esta es la laguna de Antofagasta, de la sierra, con el volcán Antofagasta, ¿sí? En el altiplano.